nos la envíen a través del chat, ¿no? Y es indispensable que en esta formulación indique su nombre y el medio de comunicación, así como a cuál de los expositores desea dirigir su pregunta. Para dar inicio, deseamos darle la palabra a Su Excelencia Markova Concepción, ministra del MIDES, a quien nos gustaría invitar a que nos comente sobre los amplios esfuerzos que se realiza el gobierno nacional para prevenir todo tipo de violencia contra niños y niñas en nuestro país, Panamá, y garantizar que se pueda desarrollar en un entorno libre de toda forma de violencia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecida por compartir este espacio, no solamente con los equipos de la Cooperación Internacional, sino también con el equipo de la Secretaría de Niñez y Familia y los diferentes medios de comunicación que nos acompañan durante esta mañana. Yo quisiera transmitirles mi satisfacción por tener este espacio de reflexión y de compartir también avances en materia de protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en el país. Desde que se inicia el proceso de gestión institucional en cada una de las instituciones que tenemos que velar, no solo por el tema de políticas sociales, sino también por la protección de los derechos humanos de nuestros niños. El tema fundamental o uno de los temas primordiales no solamente es abordar todo el tema o el fenómeno de la situación que viven aproximadamente 500.000 de niños y niñas en situación de pobreza multidimensional en el país, sino también otros aspectos que invisibilizan o que frenan, que obstaculizan de una u otra, otra manera el tema de su desarrollo integral, no solamente cognitivo, afectivo, sino también psicosocial. Y obviamente la situación de violencia aspectos. Uno, en el compromiso que asume en su momento con Aliados por la Niñez, en donde uno de los aspectos importantes es el tema de protección con relación a las situaciones de violencia, en todas sus manifestaciones, incluyendo el tema de abuso sexual, que obviamente es uno de los temas que se van a estar discutiendo durante la mañana de hoy. Avance en materia de incluir del programa Colmena, enfoque de protección de los derechos humanos de los niños. Un programa en donde tiene como meta la incorporación, en primer lugar, dirigida y efectiva y explícita dentro de su formulación, la incorporación del componente de protección de niñez desde el punto de vista del impacto que produce las situaciones en materia de pobreza, en materia de violaciones, en materia de salud, y obviamente incluye todo el tema de salud sexual y reproductiva, que de una u otra forma también está ligado con los mecanismos o con las diferentes formas para proteger a nuestros niños y niñas en situaciones de abuso sexual. Y obviamente, por supuesto, el tema de violencia dentro del entorno del hogar, que no solamente incluye aspectos de carácter sexual, sino también las implicaciones que tiene la violencia doméstica a nuestros niños y niñas en los hogares panameños. El esfuerzo que el gobierno viene realizando no es solamente el gobierno. Yo aquí quiero destacar y tener oportunidad el apoyo decidido también de las organizaciones no gubernamentales en este país, juegan un rol muy importante de acompañar a y seguirán un rol importante para el desarrollo humano de este país. Y por otro lado, agradecer también la cooperación internacional, UNICEF, UNFPA, todos los organismos internacionales, todas las Naciones Unidas, que en su conjunto también están velando diferentes iniciativas y diferentes componentes y temáticas, de una manera muy sistemática y organizada, el apoyo que ha venido brindando el gobierno nacional. Y de aquí, pues, agradecer también a los medios de comunicación que juegan un rol muy importante en la transmisión del mensaje, en cuanto a forma y contenido,
de que también juegan una acción en esta comunidad, en este país, de justamente esta información importante hacia la ciudadanía, hacia la nueva forma de comunicar, y hoy más que nunca en este entorno de pandemia, en esta situación que vive el país, de cómo podemos mejorar los mensajes y cómo podemos llevar justamente un mayor nivel de protección a través de los medios de comunicación en todas sus formas, incluyendo el tema de las redes, el tema digital, el tema de televisivo, el tema radial, o sea, todos los medios de comunicación en todas sus formas, a partir de momento juegan un rol muy relevante, dado que van a ser los medios o los mecanismos. Muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, incluyendo nuestras niñas panameñas, podamos tener ese contacto en los próximos días, en los próximos años, con relación al tema de que vivimos una situación sanitaria muy compleja, que también es una oportunidad para que los medios también, como lo hemos venido viendo en las últimas semanas, y tengo que decirlo del Consejo de Gabinete de ayer, el aporte que está haciendo los medios de comunicación al tema educativo, a todo el tema de la utilización de la tecnología, no solamente digital, sino la visible, para todo el tema de educación, y que obviamente el tema de prevención de la violencia y abuso sexual en los niños y niñas en el país también deberá tener progresivamente un componente importante en materia no solamente de los adultos, sino también en materia preventiva para nuestros niños y niñas, en función del cumplimiento de que también ellos tienen que tener una voz y participación para poder nosotros como institucionalidad o los diferentes sectores poder seguir aportando para el desarrollo integral de nuestra niñez panameña. Dicho eso, pues me gustaría, el tiempo es muy restringido, muchos expertos tienen que aportar sobre la temática, pero básicamente me gustaría agradecer en detalle a la directora de la CENIAF por esta iniciativa, a todos los equipos que están en este momento y a los medios de comunicación por su anuencia de participar en este espacio de reflexión y seguir viendo sobre de que todavía hay muchos desafíos y retos en este país para seguir protegiendo los verdaderos derechos de nuestros niños y niñas en la República de Panamá. Muchas gracias, señora ministra. Nos acompaña la honorable señora Sara Rodríguez, directora general de la CENIAF. Señora directora, deseamos nos pueda comentar sobre la situación de las violencias contra los niños y niñas en Panamá, incluyendo el tema de violencia sexual, por supuesto, y cómo herramientas didácticas como el libro de Ana, que estamos presentando hoy, son importantes para reducir esos índices de violencia sexual contra niños y niñas, y cómo puede ser de gran apoyo realmente este tipo de herramientas, recursos para los padres, madres y cuidadores. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y sumarse a este conversatorio y sumarse a todas esas voces que hacemos un compromiso firme de proteger a los niños y las niñas de todas las formas de violencia. Nosotros, desde el día 1 que iniciamos esta gestión liderada por el excelentísimo presidente Loretino Cortizo con la ministra Marcova Concepción, hemos gestionado una línea de trabajo firme sobre la promoción de estrategias preventivas contra la violencia, pero también hemos planteado algunas respuestas ante los casos que ya ocurren sobre la violencia y cómo podemos aportar en mejorar la respuesta del Estado para asegurar que los niños, las niñas y los adolescentes que ya han sido víctimas de cualquier forma de violencia reciban la asistencia necesaria. Y una de esas estrategias que se impulsan son las herramientas pedagógicas, las herramientas que nos va a permitir llevar a través del juego con instrumentos, con mecanismos que sean amigables para los niños, como el libro de Ana que vamos a presentar el día de hoy, llevarle respuestas concretas de prevención desde el autocuidado, pero también que nos ayuden en la parte terapéutica cuando corresponde, ¿no? Tenemos que tener un contexto claro en el país. Tenemos 34% de la población son niñas, niñas y adolescentes. En el 2018, un promedio de 10.000 casos de protección entraron en los juzgados de niñez. Nos acompaña en este conversatorio la fiscal superior de familia, que nos va a poder compartir un poco más respecto a las denuncias que se reciben en el Ministerio Público. Y es importante señalar también que
una vez analizamos las estadísticas del Instituto de Medicina Legal del 2018, podemos encontrar que el 85% de sus atenciones vinculadas a violencia sexual, a delitos sexuales, tuvo como una víctima a un niño, a una niña o a un adolescente. Es decir, tenemos un contexto donde nos presenta graves riesgos para las niñas principalmente, pero también para los niños en diferentes formas de violencia. Y eso ha sido entonces un llamado a que tomemos como prioridad todas las formas preventivas, pero también de respuesta ante la violencia contra la niñez. Por ejemplo, es importante señalar el estudio que realizó UNICEF sobre la situación de los derechos de la niñez, donde también nos refuerza como un indicador el 90%, 90-91% de las víctimas de violencia sexual son niños. El 64% de las agresiones que se registran de las agresiones sexuales tienen a un niño o niña o adolescente como víctima. Entonces son datos que nos hacen el llamado de reforzar la respuesta del Estado, pero también ampliar el espectro de aliados para poder establecer estrategias preventivas. Y ahí es donde entramos todos los sectores de la sociedad y juegan un rol clave los medios de comunicación. En este sentido, desde CENIAF se impulsan dos grandes líneas de atención. Una, en relación a los servicios de recuperación de los niños y niñas víctimas. Estamos implementando un nuevo modelo de atención con centros especializados en atención de violencia, con un modelo terapéutico, con alianzas con ONGs, donde nos va a permitir atender desde el día 1 que tenemos la comunicación del caso, con un enfoque terapéutico y restaurador de la situación de violencia que afectó a ese niño o esa niña. Pero también la siguiente línea es una línea de trabajo en comunidad, con un enfoque preventivo, de manera que llevemos herramientas a las familias, a las comunidades, que nos permita generar ese conocimiento, ese autocuidado y ese involucramiento de todos los sectores para poder evitar que más niños ni adolescentes sean víctimas de cualquier forma de violencia. Y en ese rol preventivo y de atención comunitaria, iniciativas como el Libro de Ana juega un rol fundamental. El Libro de Ana tiene una modalidad de video, pero también tiene una modalidad de libro de pintar, que es la que estamos presentando el día de hoy, y ese libro de pintar, además, lo hemos llevado a una modalidad de libro virtual, un ebook, por llamarlo en términos simples, que le va a permitir tener un acceso a las familias en esta temporada donde permanecemos en casa, pero que igualmente tenemos algunos riesgos y unos escenarios que debemos afrontar, ¿sí? Entonces, este libro lo que busca es llevar esa herramienta de autocuidado, esa herramienta de información a las familias para que puedan abordar el tema, promover el autocuidado a los niños, darle esas herramientas de qué hacer si una persona se acerca con una intención que no es la correcta, y cómo poder identificar dentro de la inocencia a un niño o una niña cuando hay una intención que busca hacerle daño. Entonces, es prioridad para nosotros mantenernos trabajando en este sentido. Esta es una de las primeras líneas de herramientas pedagógicas que vamos a estar diseñando. Vamos a continuar trabajando este tipo de herramientas adaptadas por edad, con mecanismos amigables para los niños, para las niñas, para los adolescentes, de manera de que podamos dejarle los espacios para que puedan ellos ser parte de la respuesta, pero también actores activos, actores con un rol protagonista en todo lo que son las estrategias preventivas comunitarias, ¿no? No quisiera extenderme más para poder contestar alguna pregunta. Le doy el espacio entonces a los demás participantes. Agradecemos su participación, señora directora. Antes de continuar, quisiera mencionar nuevamente cómo es la mecánica que vamos a estar utilizando con los periodistas en cuanto a las preguntas, ¿sí? Una vez que todas las intervenciones hayan finalizado, se abrirá un espacio para preguntas por parte de los periodistas y de los asistentes a este conversatorio. Para facilitar y hacer más rápido el proceso, les solicitamos a los periodistas que por favor nos envíen sus preguntas bien formuladas a través del chat. El chat lo voy a estar recibiendo yo directamente, que soy la moderadora.
Es indispensable que en esa formulación de su pregunta indique su nombre y el medio de comunicación, así como a cuál de los expositores que hemos tenido el día de hoy desea dirigir su pregunta. Continuamos con, queremos dirigir nuestra pregunta al señor José Manuel Pérez, que es representante auxiliar de UNFPA, agencia que ha apoyado ampliamente en la elaboración del libro de Ana. Señor Pérez, ¿nos podría explicar cómo surge el libro de Ana, sus inicios, el proceso de creación y el amplio proceso participativo, principalmente para su adecuación aquí en Panamá? Le damos la palabra, señor José Manuel Pérez. Muy buenos días, a ver si me escuchan. Tengo aparentemente un problema técnico donde no aparece la imagen. Les aseguro que me acicalé esta mañana, no es que estoy evitando la imagen. Pero bueno, independientemente de lo importante, nos sentimos muy complacidos de estar juntos compartiendo con CENIAF y el Ministerio de Desarrollo Social este esfuerzo conjunto de lo que ha sido una herramienta didáctica y educativa que sentíamos que era muy necesaria. Como mencionamos, es con un enfoque de prevención y de protección. El libro de Ana es una adaptación del libro de Tere, que se realizó en Guatemala por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y con coordinación con el gobierno en el proyecto de la campaña de Protégeme, y nuestras contrapartes allá se hicieron todas las gestiones para solicitar autorización y definitivamente adaptarlo a la realidad panameña de manera tal que pudiese servir el propósito y generar una mayor conciencia sobre la violencia sexual y la importancia que los niños y las niñas, así como sus padres y madres, puedan trabajar conjuntamente para prevenir la violencia sexual contra ellos. La iniciativa de UNFPA y Panamá, a mediados del 2016, decidimos entablar conversaciones con CENIAF, con Meduca, para hablar de esto y ver cómo analizábamos, y se planteó la importancia de poder desarrollar esta herramienta que serviría, ya que sentíamos que no había mucho material en el mercado o en el contexto nacional, especialmente analizando los estudios como el que mencionaron de los derechos de la niñez de UNICEF, donde 64% de las víctimas de violencia son personas menores de 18 años. UNFPA empezó un amplio proceso participativo para revisar y validar el contenido. O sea, esto no fue simple y llanamente tomar algo de afuera y traerlo acá, sino que se trabajó diligentemente con especialistas del gobierno nacional, con otras agencias de Naciones Unidas que se fueron sumando, entre ellas PNUD, UNICEF, definitivamente, OPS también, desde el punto de vista del aspecto médico, y ONGs, y quisiera destacar la participación del Comité Ecuménico, que agrupa todas las religiones en Panamá, y que a través de grupos de padres y madres de familia, junto con niños, se hizo todo un proceso muy integral en cuanto a la revisión del material para obtener su retroalimentación y poder plasmarlo en el video. El libro de Ana y su video en versión larga ha sido presentado a casi 500 especialistas de salud del MINSA, de la Caja del Seguro Social, Meduca, Defensoría del Pueblo y NAMU, así como agrupaciones de adolescentes en diversas regiones del país. Y se ha distribuido alrededor de en distintos puntos. Permítame un segundo, disculpe. Como mencionábamos, la violencia afecta negativamente, claro está, la salud física y mental, y sobre todo deja cicatrices que no se borran, y esto es un fenómeno, si analizamos desde el punto de vista de ciclo de vida vital, abordar desde sus inicios. Adicionalmente, esto cumple en uno de los objetivos de desarrollo sostenible importantes, como es el ODS 5 y el 5.2, que es contra la violencia contra mujeres y niñas, y también sobre la violencia sexual. Como mencionamos, es una herramienta muy útil que a través del uso de distintos factores tiene una guía muy interesante que sirve de ayuda para tratar este tema. Sabemos que a veces es un tema un tanto sensible para algunas personas, pero es necesario abordarlo de forma tal de que evitemos situaciones
a futuro que pudiesen lastimar o afectar la integridad de la niñez. Quiero finalizar una vez más agradeciendo a todas las contrapartes que han estado trabajando de la mano con nosotros y con la certeza y la convicción de que esto sea un apoyo a las políticas y sobre todo la implementación de medidas que ayuden a la situación de la niñez en el país, y pues muy especialmente las gracias a Sara y también, claro está, a la ministra Markova del Ministerio de Desarrollo Social, y agradecer también a las otras agencias del sistema quienes han participado también en el desarrollo de esta herramienta. Muchísimas gracias. Cambio. Ahora vamos a presentar el material Libro de Ana. Disculpen, hemos tenido un pequeño problema técnico en cuanto al audio. El libro de Ana. Campaña Protégeme. Hola, soy Ana, tengo 9 años y quiero contarte los consejos que me dieron mi mamá y mi papá sobre cómo debo cuidarme y buscar ayuda si la necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, rodillas, pies y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene, quienes también me deben respetar. El saludo. Papá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con esa persona. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas si me gustan, como cuando un familiar, amigo o amiga toca mi cabeza o me da un abrazo. Nadie que me haga sentir incómoda puede tocar mis partes privadas, no importa si es mi papá. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocarme, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo huir rápido de un conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. Nadie puede tocar mis partes privadas, no importa si es mi papá, hermano, primo, tío, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, guía religioso o entrenador. Nadie puede abrazarme, hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Nadie puede tocar mis nalguitas, pecho y vulva. A mi hermano también le dicen que nadie puede tocar su pene. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Nadie puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Nadie puede invitarme a un lugar apartado diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Nadie puede entrar a escondidas a mi cuarto. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Papá y mamá dicen que si algo así me pasa no es mi culpa.
y debo contárselos enseguida a ellos o a alguien de confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo debo contarlos para que mi mamá, mi papá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Si me amenazan, papá dice que no haga caso de un familiar, amigo, amiga o desconocido. No importa si me dicen que dañarán a un familiar o a mí. Yo debo contarlo enseguida a mamá, mi papá o alguien de confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. Entre las personas de confianza está mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase, que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo, ya sea en la casa, en la escuela, la cancha de juego, la iglesia, el parque y en otro lugar. Cualquier persona que quiera tocar mis partes privadas, tocar cualquier parte de mi cuerpo, hacerme caricias malas, me pide guardar secretos feos o me amenace de hacerme daño a mí o a mi familia, debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y debo contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi papá y mi mamá, mi directora, mis maestros, el personal de salud, la policía, el fiscal y la jueza debe actuar rápido si sabe o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mi mamá y mi papá dicen que yo soy su tesoro, por eso ellos me protegen contra todo. Bueno, después de haber apreciado el contenido del libro de Ana, le corresponde la intervención de nuestro siguiente invitado, al honorable señor Javier Córdoba, gerente de programas de UNICEF. Señor Córdoba, UNICEF ha trabajado previamente en un estudio de análisis de situación de la violencia contra los niños y niñas y nos gustaría conocer las recomendaciones de este análisis para fortalecer las acciones y el trabajo, más que nada para prevenir la violencia sexual contra los niños y niñas, y que nos cuente cómo UNICEF está trabajando en apoyo a estas acciones. Hola, muy buenos días. Un placer estar acá en la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a la señora ministra, a la directora de CENIAF, a César, a José Manuel del UNPA. Un placer verles y, por supuesto, a toda la audiencia y los periodistas. La verdad que voy a entrar ahora, voy a ser muy breve porque me parece que es muy importante dar espacio a los periodistas para que nos pregunten, pero no sé cómo se les ha quedado el cuerpo a ustedes, pero después de ver el video, la verdad que a uno se le mueven cosas por dentro, ¿no? La violencia sexual contra la niñez, les planteo la pregunta, ¿qué puede haber peor que la violencia sexual contra un niño? ¿Qué puede haber peor que un niño o una niña que ha sido víctima de violencia sexual? Nos debe interpelar a todos y nos debe llamar a la acción decidida. Como bien indicabas, Mónica, en el año 2019, a finales, lanzamos el análisis de situación de los derechos de la niñez. Te lo he compartido el link para que, si quieres, lo puedas compartir con los periodistas para que ellos puedan acceder a nuestro website
y poder obtener pues, todos los detalles, ¿no? Ahí analizamos diferentes derechos de la niñez y cuál era su situación, digamos, a finales del año 2019. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la violencia sexual y las personas que me han precedido ya han mencionado algunos datos, entonces no me quiero extender, pero sí por dejar claras algunas cifras. Como ya mencionaban, el 64% de las víctimas de violencia sexual son personas menores de 18 años. Esto corresponde a 4.015 niños, niñas y adolescentes. Y como bien explicaba Sara, la directora de SENIAF, el 91% de estas personas víctimas de violencia sexual son del sexo femenino. Hay una distribución dispar en cuanto a los casos a las denuncias y a los delitos relacionados con la violencia sexual en el territorio nacional. Las tasas de violencia sexual contra niñas por cada 10.000 habitantes son más altas en provincias como Bocas del Toro, Darién o Los Santos, pero es muy importante señalar que en lo que tiene que ver con violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, el subregistro es muy grande. Está comprobado no solo en Panamá, sino a nivel global, que el subregistro es muy grande. De hecho, en este momento estamos monitoreando todo lo que son las cifras de denuncias que existen, que están existiendo en los diferentes países en estos casi 2 meses que se llevan de confinamiento en muchos países del mundo, y hemos visto una reducción notable de las denuncias. Esto también ha ocurrido en Panamá, según datos del Ministerio Público. En marzo y abril han disminuido mucho las denuncias, pero esto es muy importante señalar, no significa que haya disminuido la violencia contra los niños y la violencia sexual contra los niños y las niñas en el hogar. Simplemente han disminuido las denuncias por un montón de factores que están relacionados con esta crisis y con el confinamiento. Estamos viendo también que algunos países que ya han ido desconfinando o iniciando ese proceso de desescalada, está empezando a incrementar el número de denuncias. Entonces hay que seguir muy de cerca para ver cómo evoluciona esta situación. Porque les decía, en un contexto normal ya hay un subregistro importantísimo. Pensamos, se estima, todavía son hipótesis porque no hay una evidencia dura suficiente para afirmarlo con rotundidad, pero pensamos que en este contexto de confinamiento todavía ese subregistro se está incrementando más. También es importante señalar que según datos del Ministerio Público, desde el 2013 al 2018 se observó un incremento de 2.322 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual, se pasó a 6.256 en 2018, es decir, hubo un incremento notable. Esto puede ser debido no solamente a que se incrementó el número de casos, sino también a que seguramente se mejoraron los sistemas de denuncia y de registro de estos casos. Algo que, por otra parte, siempre es importante considerar que hay que estar en un proceso de mejora y fortalecimiento continuo. También decirles que, si bien el tema de hoy es el tema de violencia sexual, es muy importante señalar que también está en el análisis de situación que les hemos compartido, que en Panamá, aunque son datos un poco antiguos, pero prácticamente 1 de cada 2 niños son víctimas de disciplina violenta, sufren disciplina violenta durante el proceso de crianza en sus hogares. Para concluir, mandarles 2 mensajes. Uno, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que una sociedad no permita ninguna forma de violencia contra los niños, las niñas y adolescentes. Todos los esfuerzos son necesarios y siempre podemos hacer más. Ese es el mensaje que queremos mandar desde UNICEF. Y con respecto al tema específico de la violencia sexual, en el video que nos presentaban antes sobre el libro de Ana, decía lo importante que era para un niño, desde un enfoque de autoprotección, para una niña, el que sea consciente de qué está bien, de qué está mal, cuáles son esas medidas de autoprotección que puede tomar. Y señalaba algo muy importante, que se acerque siempre a un adulto de su confianza y que le cuente si alguna situación, si está viviendo alguna situación de estas características. Bueno, para nosotros es muy, muy importante pedirles, porque también lo demuestra la evidencia internacional, que crean, mandar un mensaje a la sociedad, de que crean a los niños y a las niñas cuando reciben una denuncia de estas características, cuando se les acercan diciéndoles que algo ha ocurrido, créanles. Ya habrá tiempo de que las autoridades, de que los mecanismos, de que las instituciones encargadas de ello puedan determinar el curso de esa denuncia una vez que el adulto la interponga, pero crean a los niños. Casi siempre
dicen la verdad en materia de violencia sexual cuando han sufrido algún tipo de situación de violencia sexual. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Córdoba. Nuestro siguiente participante es el honorable señor César Núñez, coordinador residente de la ONU en Panamá. El libro de Ana es una iniciativa y un trabajo que ha contado con la participación de 6 agencias de la ONU en Panamá y además diversas entidades de gobierno y sociedad civil. El número de agencias participantes revela que es un tema importante para la ONU. ¿Nos podría comentar al respecto, por favor? Efectivamente, y ante todo un saludo a la señora ministra, a la señora directora y a la prensa que nos acompaña esta mañana. La iniciativa del libro de Ana surge de un amplio proceso participativo, como ya mencionaba José Manuel, con el objetivo de contribuir a reducir los indicadores de violencia sexual contra los niños y las niñas en Panamá. Desde el sistema de Naciones Unidas nos sentimos muy complacidos no solo del desarrollo de la herramienta, en la que diversas agencias, fondos y programas han participado, sino por el amplio proceso de consultas, revisiones, validaciones, lo que nos permite sentirnos seguros de que será una herramienta valiosa para padres, madres, cuidadores y educadores. El video que nos han mostrado hace un momento creo que habla por sí mismo y es una herramienta, reitero, muy valiosa. Aparece esta herramienta en un momento clave, como es la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, donde ha quedado marcado alrededor del mundo también la necesidad de que las autoridades sigan trabajando en el fortalecimiento tanto en las medidas de protección de los derechos de la niñez como en el fortalecimiento de las familias, proveyéndoles nuevas herramientas que les permitan enseñar junto a los niños y niñas prevención de situaciones de violencia. Tenemos este viernes una recordación del Día de la Familia y qué oportuno que hoy nos reunimos para el lanzamiento de este libro. Como organización, como sistema de Naciones Unidas, seguimos comprometidos con la erradicación de toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es nuestro deber trabajar de manera coordinada como sistema, junto con las autoridades de gobierno. Y nuevamente, el libro de Ana es un buen ejemplo de la integración de los esfuerzos de la ONU, donde nuestro compromiso es, en el marco de esta década de acción, no dejar a nadie atrás. No quiero cerrar sin sumarme al llamado del secretario general de Naciones Unidas para donantes, sociedad civil, sector privado y ONGs, donde nos invita a movilizarnos y garantizar que los niños y niñas estén debidamente protegidos y tengan la posibilidad de desarrollar y alcanzar su máximo potencial cuando termine la crisis. Solidaridad es la palabra clave, solidaridad a nivel mundial, regional, nacional, solidaridad con los niños, solidaridad con las niñas. Estamos juntos en esto y que ningún niño o niña se quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del coordinador residente de la ONU en Panamá. Continuamos con la intervención de la honorable señora Katia Meléndez, fiscal superior de familia. Fiscal Meléndez, ¿cómo sería la ruta de atención que tendría que seguir una madre, un padre o un cuidador que se encuentre con una sospecha de violencia sexual contra un niño, su hija, su hijo, y cómo está haciendo el trabajo junto a CENIAF en este tema? Le damos la palabra, fiscal. No se nos escucha, fiscal Meléndez. Tiene cerrado el micrófono. Gracias. ¿Me escuchan en este momento? Ahora sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días a todos, las personas que me acompañan en este panel. Sus intervenciones han sido realmente muy acertadas y me ha llamado la atención de muy ajustadas a la realidad que vivimos en Panamá. En mi experiencia puedo indicar que la ruta que debe seguir una madre, padre o cuidador que sospeche
de una denuncia de violencia doméstica, primero que todo debemos acercarnos al Ministerio Público para ser orientados y que ese niño, niña o adolescente pueda ser de alguna manera entrevistado por un psicólogo específicamente de nuestro Departamento de Atención a Víctimas para determinar específicamente qué puede manifestar ese menor con relación a los hechos del que sospecha su padre, madre o cuidador. Además de eso, debe participar del proceso de investigación. En este caso, casi siempre inicia con una evaluación médico-legal por parte de un médico forense y ya de allí nosotros debemos hacer una atención o un plan individualizado para cada niño. No es fácil la pregunta, aunque pareciera que sí. ¿Por qué? Porque todos los casos no son iguales y todos los niños no son iguales. Y definitivamente para cada niño, para cada caso, debemos trazar una estrategia especializada para poder señalar qué ha ocurrido con ese niño y poder llevarlo a un proceso donde el tránsito por el proceso no agrave la situación o los efectos del delito. Más que todo, quiero aprovechar el espacio para explicar que esta atención debe ser, además de individualizada, debe ser interinstitucional y multidisciplinaria y sobre todo articulada, porque desde el Ministerio Público y el órgano judicial vamos en camino a buscar una justicia, lo que llamamos en un momento dado una justicia, una tutela judicial efectiva, no siempre es lo que ese niño al final necesita. Y les explico por qué. En nuestra experiencia sabemos que ganar un caso y lograr una condena no es lo que le va a arreglar la vida a ese niño o niña. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta la participación de todas las instituciones para apoyar a ese niño a que pueda superar o sobrevivir a esta situación. Es importante realmente señalar que las estadísticas que han mencionado los panelistas anteriores, en donde el 85% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y que el 91% son mujeres, es una estadística que yo vengo monitoreando desde el año 2013 y que por lo menos hasta el año 2016, que yo atendí de manera especializada esos delitos, era una estadística que se mantenía constante. Entonces es importante que toda la sociedad, que todas las instituciones seamos conscientes de que estas son nuestras víctimas más vulnerables y que van a requerir de la participación de todos y que van a requerir de que toda la sociedad sea consciente de que debemos entrar en ese papel de cuidar y proteger a nuestra niñez. ¿Y por qué lo digo? Porque lastimosamente en muchas de las ocasiones de los delitos sexuales que nosotros hemos atendido en la práctica, el agresor se encuentra dentro del ámbito familiar o dentro del ámbito de amistades allegadas al menor. Y es por eso que muchas veces, a veces es una persona externa, de repente, como lo decía el video, un profesor, un orientador religioso, una abuela, una maestra, es quien puede detectar este tipo de hechos y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Entonces quiero recapitular que la ruta debe iniciar y acudiendo al Ministerio Público a presentar la denuncia y a poner en conocimiento los hechos por los cuales sospecha de que ese niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito sexual. Pero de ahí la ruta se amplía y se amplía en el sentido de que debe haber la participación articulada de otras instituciones que puedan complementar, como lo es el caso de CENIAF. En el caso de los delitos sexuales, nosotros trabajamos muy de la mano con CENIAF, ya sea por un tema de orientación familiar o por un tema de protección. Igualmente trabajamos con otras instituciones como lo son los juzgados de niñez y adolescencia, Ministerio de Salud y posiblemente en algunos casos con el MIDES para buscar algún tipo de apoyo o ayuda para esa familia. No quiero extenderme y quiero dejar el espacio para que los periodistas posteriormente puedan preguntar y de esta manera culmino mi intervención. Muchas gracias, fiscal, por su intervención y su explicación. Ahora le cedemos la palabra a la ministra Marcova Concepción, debido a que
algunos periodistas desean ampliar su participación, ya que durante su exposición hubo un inconveniente con el audio. Así que le cedemos la palabra a la señora ministra Marcova Concepción. Bueno, buenos días nuevamente a todos y todas. Bueno, para finalizar y cerrar con algunas ideas y reiterar algunos de los planteamientos que hicimos al inicio de esta sesión, este espacio de reflexión con las diferentes autoridades, no solamente que tienen una competencia directa, sino también con organismos de cooperación y medios de comunicación que juegan un rol importante, incluyendo el sector privado. Quiero aquí también reiterar la importancia de la participación del sector privado y de todos los sectores que de forma mancomunada debemos llevar hacia adelante una agenda unificada para poder reducir las situaciones de violencia hacia la niñez panameña en todas sus formas. En primer lugar, reiterar que dentro de los planes o las políticas sociales de este país está contemplado dentro de la agenda de gobierno fuertemente la protección de los derechos de los niños y niñas en todas sus dimensiones, no solamente su dimensión social, además económica y obviamente desde el punto de vista de salud, incluyendo de una manera relevante el tema de la protección de la integridad física, emocional, completa del niño o la niña en este país, de nuestros niños, niñas, adolescentes, por un lado. Por el otro, desde la situación o desde el enfoque de que muchos niños y niñas, aproximadamente 500.000 de niños y niñas viven en situación de pobreza multidimensional en este país. Obviamente, no solamente las carencias y privaciones que viven nuestros niños los afectan en su desarrollo cognitivo, afectivo, emocional y social, sino también que obviamente la situación de violencia y abuso, específicamente sexual, tiene un impacto muy importante y muy fuerte dentro del desarrollo de nuestra niñez panameña. Incluso marca situaciones de traumas y posteriores situaciones y efectos en su salud mental, y que obviamente eso tiene una repercusión a nivel social y económico en el país en un mediano y largo plazo. Actuar ya y actuar ahora es un elemento determinante para que todos los sectores nos podamos poner dentro de nuestros roles y competencias un granito de arena para comenzar a reducir estas manifestaciones sociales que impactan negativamente en el desarrollo de nuestra niñez panameña. Decía también al inicio que los medios de comunicación juegan un rol importante desde el enfoque de no solamente el contenido, sino los mensajes que se transmiten a través de los diferentes medios y las redes digitales, de forma tal que la utilización de las nuevas tecnologías en materia de comunicación en esta cuarta revolución industrial también tienen que ser monitoreadas para poder preservar y garantizar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas. Obviamente en esta disrupción digital que vivimos no solamente en Panamá, sino en el mundo, y en la actualidad y en el contexto en que nos encontramos. Y esto es importante destacarlo. Y en el momento y en la condición que nos encontramos viviendo una pandemia, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, tener un mayor seguimiento y supervisión de estos mecanismos de comunicación a través de las redes sociales o de los diferentes mecanismos, inclusive de aprendizaje, también tienen que ser supervisados porque pueden convertirse en una herramienta que también pueda perjudicar en un momento determinado si no contamos con las regulaciones correspondientes para poder proteger los derechos de los niños en estos espacios virtuales. Obviamente que las situaciones que viven los niños desde el punto de vista de violencia, violencia en todas sus manifestaciones física, emocional o sexual, no solamente impacta su desarrollo, sino que impacta el desarrollo del país, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social y económico del país. Y obviamente garantizar la protección de los derechos fundamentales y el interés superior de los niños y niñas es un eje fundamental de la gestión de este gobierno. Y lo hemos recalcado y lo hemos enfatizado cuando en el Plan Colmena el eje fundamental del desarrollo en nuestras comunidades ha sido focalizado en la primera infancia. Lo que nosotros hagamos en los primeros 1000 días de nuestros niños y niñas, en esa primera fase tan importante, donde su cerebro crece 87%, que es casi en su totalidad el desarrollo cognitivo y afectivo en esa etapa tan importante de sus primeros 3 años, obviamente un entorno no violento, un entorno de cuidado y de protección es fundamental para garantizar un crecimiento adecuado en esa niñez panameña.
Por lo tanto, todos los factores desde el punto de vista social, económico, ambiental inclusive, ahora con este tema de la pandemia y el tema del confinamiento de nuestros niños y nuestras niñas, y de todas las personas que, pues para el cumplimiento de las medidas sanitarias que se han impuesto en el país, con el objetivo fundamental, y aquí quiero recalcar algo, con el objetivo fundamental de preservar el mayor bien de nuestro país, que es la vida humana de nuestros panameños y nuestras panameñas. Justamente esas medidas de comenzar a levantar, que iniciaron en el día de estos próximos días con relación al levantamiento progresivo, y la primera medida, o una de las medidas que se acompaña, es la posibilidad de comenzar a que los niños salgan dentro de los parámetros y las condiciones que ha establecido el Ministerio de Salud, para comenzar que el espacio cercano al hogar pueda convertirse también en un mecanismo de que los niños comiencen a reducir los niveles de estrés y los niveles que obviamente 60 días o más ha producido dentro de esta situación de pandemia. Entonces, en términos generales, todos los sectores tenemos un rol que ejecutar. El sector privado tiene un rol importante que puede acompañar también este tema para el tema de la prevención en las situaciones de violencia hacia nuestros niños, específicamente el tema del abuso. Pero también hay un punto importante que quiero reiterar aquí, y es el empoderamiento de nuestros propios niños y niñas. Esa autonomía progresiva que se requiere para poder que ellos puedan tomar decisiones con la información debida en la edad correspondiente, también es un elemento importante para que su voz y su participación activa pueda permitirles también preservar un desarrollo integral, no solamente el de los cuidadores o el de los padres de familia o el de las escuelas, sino también que ellos también sean actores protagónicos para poder, dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo, tener los elementos suficientes y la información adecuada en el tiempo oportuno para que ellos también puedan utilizarlas en función de proteger su cuerpo, su nivel cognitivo, emocional, etc. Entonces, las políticas sociales del país, las políticas en materia de niñez, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, inclusive la Secretaría Nacional de Discapacidad para los niños que tienen alguna situación de discapacidad, muchas veces son vulnerados sus derechos, lamentablemente por su condición de discapacidad, y que probablemente también son sujetos y sujetas, como lo hemos podido ver, de situaciones de abuso sexual. Es decir, la gama amplia de la diversidad en ese ciclo de vida, en infancia, en niñez, en adolescencia, nos convoca a todos los sectores, nos convoca a los medios de comunicación, nos convoca a las instituciones públicas, convoca a las organizaciones no gubernamentales que mencionaba al inicio, juegan un rol importante porque contribuyen de manera fundamental a también sostener una serie de servicios complementarios, muchas veces especializados al sector gubernamental. Y no puedo dejar por fuera todo el apoyo y la cooperación del Sistema de Naciones Unidas, de cada una de sus agencias, con sus especialidades, UNICEF, UNPAS, Naciones Unidas, específicamente PNUD, bueno, en fin, todos los organismos, inclusive multilaterales, que están permanentemente acompañando la ejecución, no solamente desde el punto de vista del diseño, sino implementación y realización de los esfuerzos que estamos haciendo del gobierno nacional para seguir garantizando la protección de nuestros niños y niñas. Y quiero aquí finalizar con el avance que tenemos y que tenemos que darle un nivel de celeridad, que bueno, obviamente la situación de la pandemia ha producido no solamente algunos retrasos en algunos temas, sino también la posibilidad de que podamos compartir y comunicar aquí de que en la Asamblea Nacional nosotros incorporamos un proyecto de ley que está todavía en proceso de discusión y que debe iniciar un proceso en las diferentes comisiones, en la comisión correspondiente, sobre el tema de primera infancia. Y garantizar y proteger los recursos financieros y presupuestarios en materia de primera infancia es un elemento también importante que nosotros hemos aportado como Ministerio de Desarrollo Social y el equipo de la CENIAF y de todos los especialistas para poder garantizar que los recursos, lo que no está en el presupuesto no existe. Entonces, nosotros tenemos que darle también una viabilidad presupuestaria a las necesidades para poder concretar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas en la República de Panamá. Y obviamente finalizo convocando a los medios de comunicación a seguir de forma permanente y continua conversando sobre estos temas, participando en estos espacios de reflexión y sobre todo llevando mensajes positivos y comunicación en cuanto a forma y contenido para proteger los derechos de la niña panameña en la República de Panamá.
Muchísimas gracias y reitero nuevamente el agradecimiento por este espacio y poder compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras, señora ministra. Ahora le cedemos el micrófono a la señora directora general de CENIAF, Sara Rodríguez. Sí, bueno, para complementar las intervenciones anteriores y la ruta de atención que nos explicaba la fiscal superior de familia, sí es importante resaltar una de las iniciativas que se están impulsando recientemente para poder mejorar la atención psicoterapéutica de los niños que ya han sido víctimas y en fortalecer el trabajo en red e institucional para asegurar la protección de los niños y las niñas. Y eso es el nuevo modelo de atención para niños y niñas que se está implementando desde centros transitorios de protección especializada, donde desde la atención primaria se brinda una evaluación lúdica y una atención psicoterapéutica paralela al camino de la responsabilidad penal que se plantea con la denuncia del Ministerio Público. De manera de que nos aseguremos que cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente que sea víctima, que tenga alguna afectación a causa de la violencia, reciba los servicios sociales especializados que necesita, la atención psicoterapéutica en salud mental y los apoyos familiares que requiere para poder pasar por este proceso, garantizando y restituyendo sus derechos. En esta línea de respuesta, hemos entonces iniciado esta semana, desde la semana, finales de la semana anterior, la operación de estos centros transitorios, que son un espacio de atención especializada, que desde ahí se articulan con el órgano judicial y con el Ministerio Público. En la línea preventiva, quisiera resaltar la disponibilidad del libro de Ana. El libro de Ana que acabamos de ver, lo pueden encontrar en la página web de la CENIAF, ceniaf.gov.pa, y desde ahí podrán tener acceso, es de uso público generalizado. El libro de Ana tiene además una guía metodológica para poder implementarlo, para poder aplicarlo en diferentes actividades, talleres con niños, pero también tiene disponible el libro de colorear que van a poder descargarlo en una modalidad de ebook desde la página web de la CENIAF, y además cuenta con 8 cápsulas educativas con diferentes escenarios de riesgo para poder ir trabajando con los niños, con las niñas, ese empoderamiento y las herramientas de autocuidado. Entonces, tenemos una herramienta valiosa. Agradecemos a la cooperación internacional y a todas las instituciones que participaron en el desarrollo. Ha sido un trabajo conjunto en el que participó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INAMU, la cooperación internacional, donde logramos entonces contar con una herramienta armonizada con los diferentes enfoques y principalmente con un enfoque de garantía de derechos. Entonces, quisiera abrir el espacio para algún diálogo o pregunta que tengan a bien los periodistas o los participantes. Bueno, muchísimas gracias, señora directora. Agradecemos a los participantes y en este momento vamos a proceder a dar lectura a las preguntas que hemos recibido de los periodistas que nos están acompañando, de los periodistas y otros participantes de organizaciones de la sociedad civil, pero por razones de tiempo les pedimos a los participantes que no tomen más de 2 minutos en sus respuestas. Ahora procederemos a realizar la primera pregunta, que va dirigida a la directora general de CENIAF y que nos realizan desde TVN y también aliados de Sumarse. ¿Cómo y dónde estará disponible la herramienta del libro de Ana? ¿Cómo podrá ser accesible para los padres, madres y para los cuidadores? Sí, la herramienta va a estar disponible en la página web de la CENIAF, ceniaf.gov.pa. Va a estar disponible tanto el video como el libro de pintar y la guía metodológica para utilizarlo. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la ministra Marcova Concepción del MIDES. ¿Por qué es importante este tipo de iniciativas para la prevención de violencias contra niños y niñas? Bueno, definitivamente que es de suma importancia poder construir diferentes mecanismos y herramientas que permitan acceder a la niñez panameña, de acuerdo a como lo mencionaba hace un momento, de instrumentos que permitan
no solamente sensibilizar y llevar información basada en evidencia científica, ese también es un elemento importante. Poder compartir información que ha sido así como lo han compartido las diferentes agencias de cooperación durante esta mañana, información basada en evidencia científica, para poder que la información llegue a nuestros niños y niñas de una forma adecuada, oportuna, de acuerdo a la edad también correspondiente de nuestra niña panameña. Las políticas sociales o las políticas en materia de protección de los derechos de los niños y niñas obviamente requieren no solamente una articulación de los actores correspondientes, aquí vemos diferentes instituciones que participan en este espacio de reflexión, sino también que podamos llevar esas herramientas al tema educativo, o sea, al tema de la parte o el eje de educación y de formación de nuestra niñez panameña es fundamental para también contribuir a la protección de sus derechos. No podemos ejercer nuestros derechos si no los conocemos, y tenemos que poder compartir cuáles son esos derechos que tienen esos niños y esas niñas en nuestro país. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Utilizando herramientas como esta. El libro de Ana es un mecanismo sencillo, ágil, fácil, accesible, basado justamente también en evidencia de poder compartir información adecuada y oportuna con nuestra niñez panameña. Entonces, este es un mecanismo que facilita también de una u otra forma poder llegar a nuestros niños y niñas con una herramienta lúdica de una u otra forma, de lectura, de juego, pero también de la protección de su cuerpo y de su propia salud integral. Entonces, no solamente podría ser una herramienta que obviamente impacte en el bienestar y en la protección de ese derecho, sino que tenemos que seguir en más mecanismos y en más modelos de intervención para poder llevar este nivel de respuesta a las comunidades. Y de todas aquellas que están en áreas de difícil acceso, por ejemplo, el tema de la parte cultural es importante, en las áreas comarcales, en las áreas de difícil acceso, tenemos que utilizar herramientas adecuadas y adaptándolas también a esos entornos. Y creo que es importante comenzar a diversificar los materiales y la información que nosotros llegamos a las diferentes poblaciones de niños y niñas, a nuestros niños y niñas noves, a los niños que tenemos en Gunayala, a los niños en Verá. Tenemos que también adecuar todas estas elementos para poder que sea accesible para nuestros niños con discapacidad y obviamente pues seguir desarrollando nuevos mecanismos que puedan permitir seguir trabajando por nuestra niñez panameña. Muchísimas gracias, señora ministra. Nosotros continuamos, vamos a responder a 2 preguntas más por temas de agendas. Estamos un poquito cortos, así que la pregunta que tenemos va dirigida a la fiscal Meléndez. ¿Qué puede hacer una persona adulta que fue abusada en su niñez, que no pudo denunciar porque no se le creyó cuando lo contó y que se ve que el ofensor aún sin castigo y que puede estar abusando de otros niños? ¿Aún se puede denunciar este tipo de situaciones? Nos lo pregunta Jenny Barr de FUM Panamá. Bueno, ¿me puedes repetir por favor la pregunta? Porque te oía entrecortado. Sí, cómo no, por supuesto. ¿Qué puede hacer una persona adulta que fue abusada en su niñez y que no pudo denunciar porque no se le creyó cuando lo contó? Y que ve que el ofensor o el agresor aún está sin castigo y puede, de hecho, estar abusando de otros niños. En ese caso, ¿se puede denunciar todavía siendo ya un adulto? No, mira, los delitos realmente tienen un periodo de prescripción. Es muy posible que si la persona fue abusada de pequeña y en este momento es un adulto mucho mayor pues, de los 18 años, ya el delito haya prescrito. Sin embargo, es sumamente importante que esa persona ponga en conocimiento, ya sea de los padres o madres o cuidadores del niño que ella cree que puede estar siendo víctima, o si no tiene esa confianza, es importante acudir de repente al Ministerio Público para que de repente la unidad especializada dé un seguimiento a esa persona a ver qué puede estar ocurriendo. Lastimosamente, como te digo, los delitos prescriben
y si la persona en su momento no pudo o no se atrevió a denunciar, porque esto es un hecho que pasa muy a menudo, es posible que ya para esta fecha el hecho pues esté prescrito y no pueda investigarse. Muchísimas gracias, señora fiscal. Desde aquí damos el más cordial agradecimiento a la ministra Marcova Concepción por participar en este conversatorio. Sabemos que su agenda está bastante apretada y debe retirarse, así que agradecemos muchísimo el haberse conectado a esta reunión virtual, mientras nosotros continuamos con una pregunta más de los periodistas y los participantes. La pregunta que hace Diana Rodríguez de RPC Radio. ¿Sienten que hay más responsabilidad de la mujer, es decir, de la mamá, de detectar más casos de violencia sexual contra menores? En este caso, la fiscal Katia, la licenciada, nuestra directora de CENIAF, va a responder a esta pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta y nos da el espacio para valorar el derecho que tienen los niños y las niñas de ser cuidados de manera equitativa por su padre y su madre. Es decir, el acarrear o poner sobre una sola figura el cuidado, las responsabilidades del cuidado, identificación, nos corre el riesgo realmente de que estemos sesgando en alguna medida la relación familiar, ¿no? El estar pendiente del cuidado de los niños y las niñas es una tarea compartida tanto del madre como de la madre, del cuidador y de las personas cercanas y de confianza de los niños. Es decir, cualquier indicio, cualquier situación de preocupación puede ser identificada de igual manera tanto del padre o de la madre. Y el llamado es a un involucramiento común, a un compartimiento del cuidado de los niños y las niñas de manera equitativa, de manera de que ambas figuras son importantes y ambas figuras asumen responsabilidad en el cuidado y en la identificación de cualquier situación de riesgo y también en las respuestas que deben tomar para asegurar la protección ante esa situación de posible riesgo. Muchísimas gracias por la respuesta. Ha quedado todo muy claro. De esta manera, quisiéramos agradecer la intervención de todos los expositores, así como de todos los que nos honraron con su participación esta mañana. Los exhortamos ahora a participar del conversatorio El Libro de Ana, una herramienta para la prevención de la violencia sexual contra niños y niñas, que el equipo técnico de la CENIAF presentará a través de la cuenta de Instagram, @CENIAFPanamá, en una transmisión live en vivo este sábado 16 de mayo a las 10 de la mañana. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.